hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vamos a orar esta tarde. Señor, le damos gracias porque nos ha permitido el bello privilegio de venir a alabarle, de venir a adorar su nombre, de presentarnos, Señor, delante de su presencia como seres que necesitamos, Señor, de su misericordia. Por eso estamos aquí, Señor, exaltando su nombre, reconociendo su majestad, su señorío, que no hay Dios fuera de usted. Por eso, Padre, le pedimos esta tarde que también hable a nuestra vida. Queremos, Señor, aprender de la palabra. Queremos, Señor amado, recibir el buen consejo en el cual usted va a edificar nuestra vida, Señor. Gracias desde ya, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar su asiento esta tarde. La madurez espiritual, hermanos, no se mide por cuanto nosotros sabemos, sino por cómo respondemos cuando Dios o alguien usado por el Señor, hermanos, nos corrige. No sé si me entendió, pero el libro de los Proverbios se trata, hermanos, de una serie de dichos que el rey Salomón escribió. Hay quienes argumentan de que algunos de los versículos, de los dichos que tenemos en la Biblia, hermanos, no precisamente los escribió él, sino que los tomó de otros escritores, hermanos, que por supuesto fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si no fue él quien enteramente escribió, hermanos, el libro que tenemos en nuestras manos de los Proverbios, pero estamos seguros de que fue el Espíritu Santo quien permitió y quien hizo la obra para que hoy tengamos, hermanos, este libro tan hermoso. Este libro, hermanos, que debería de ser, digo debería porque yo creo que no es en todos los casos, pero debería de ser el manual de nuestra vida. Debería de ser, hermanos, el libro que no dejemos de leer todos los días. Yo creo que hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que, hermanos, tienen el hábito de leer este libro. Es recomendable, hermanos, tomarlo como que fuera un café. Sí, no sé si me escuchan eso. Amén. Pero ¿qué es lo que hace, hermanos? Alguien que esté adicto al café, ¿qué es lo que hace? Alguien que es cafetero se desespera. Pero, hermano, en cuanto despierta, lo primero que hace es buscar la cafetera, ¿verdad? Y anda ahí y se va para la cocina a poner el agüita y hacer el coladito de café. Bueno, entonces de esa manera debería de ser el libro de Proverbios, porque, hermanos, en él encontramos muchos consejos que nos ayudan en nuestro diario vivir. En el libro de los Proverbios, hermanos, encontramos la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón. Todo lo que este hombre de Dios, hermanos, pudo experimentar, lo plasmó para que aquellos hermanos que quieren ser mejores, aquellos seres que quieren, hermanos, conocer a Dios, puedan llegarse a esta instrucción
y poder acoplarse a las recomendaciones que aquí encontramos. Miren, en este libro encontramos muchos temas. Encontramos, hermanos, que habla acerca del padre al hijo, da instrucciones, hermanos, aún del matrimonio. Habla, hermanos, de la mujer, que dice, hermanos, que la mujer debe ser sabia para edificar su casa. Habla, hermanos, que quien haya esposa, halló, hermanos, la benevolencia de Dios. Mire, encierra tantos consejos este libro. Y por eso de que me llamaba mucho la atención hoy en la mañana que daba lectura a este proverbio que siempre me ha llamado la atención leerlo en la mañana, y decía, esto voy a predicar. Si el Señor me dice que este día voy a predicar en el ministerio de Hermana Santos, pues me gustaría hablar de esto, porque, hermanos, yo creo que es poco quienes abordan este libro para poder traer, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Y veía a través de estos versículos, hermanos, acerca de la madurez espiritual, porque sucede que podemos, hermanos, estar o ser viejos, de estar caminando en el Evangelio, pero muchas veces solo somos viejos porque pasaron los años, pero no hubo crecimiento en nosotros. Muchas veces podemos ser personas, hermanos, que tenemos años incluso de ser servidores de Dios, pero que todavía, hermanos, andamos gateando. No lo digo por usted, lo digo por el que es. Pero si usted es un bebé, aleluya, gócese. Pero, hermanos, todos necesitamos crecer. Todos pasamos por la etapa de recién nacido. Cuando venimos a los pies del Señor, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que pasamos la metamorfosis. ¿Se acuerda de la metamorfosis cuando iba a la escuela? ¿Se acuerda cómo es la metamorfosis, verdad? Entonces, es una transformación. O sea, nosotros, hermanos, éramos de un sentir, de un pensar, teníamos inclinación al pecado, pero de repente el milagro de Dios sucedió en nuestra vida y nunca volvimos a ser los mismos. Dios nos cambió. Eso se llama la conversión. En el Evangelio, el Señor Jesús dijo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces, sin embargo, hermanos, muchas veces el creyente se queda así, bebé, se queda tiernito. Por eso el apóstol Pablo decía, a ustedes les tengo que hablar con cariñito, les tengo que hablar con cuidadito, hermanito chulo, no se me vaya a ofender, pero lo que le voy a... Y empezamos, ¿verdad? A darle un abrazo, a darle la palmadita, para que no se nos vaya a ofender, porque si no el hermano se resiente y se va a dar la congregación y dice que el pastor es muy enojado, que el pastor es exigente, que el pastor es reglamentario, que el pastor es... Y empieza la gente de todo a poner religioso, dice, y sí, machetero. Entonces, miren, entonces, pero el problema es, hermanos, no el pastor, sino muchas veces es el creyente que no ha crecido, que no ha madurado, que no ha dejado los pañales. Entonces el apóstol decía, le voy a dar lechita, decía. No ha dejado el mundo, hermano. Pero a los que ya crecieron les voy a dar pan, y pan del de ayer, decía, del duro, para que puedan ahí saborear el pan fuerte, para el pan sólido, la comida fuerte. Entonces vemos, hermanos, de que la madurez espiritual no se puede medir por el tiempo que nosotros tenemos de estar caminando en el Evangelio, sino, hermanos, de que se puede medir o se puede conocer nuestra madurez espiritual en la manera en que nosotros, hermanos, respondamos cuando tengamos la exhortación de parte de Dios, a través de Dios mismo o a través, hermanos, de alguien, de un siervo del Señor, que Él esté usando. Fíjense que la mayoría de veces, hermano, la gente se ofende cuando recibe una profecía, por ejemplo. Mira, hay gente que no le gusta.
Hay gente que sale diciendo, estaba torcido el vaso, yo no esto, yo no lo otro, pero hermano, pero si es el Espíritu Santo, Él no se equivoca, ¿verdad? Y a veces lo que falta es la humildad para que nosotros reconozcamos, porque mire, dice la palabra que nuestro corazón es tan engañoso, hermanos, que puede ser que Dios ahorita a usted le esté hablando y usted diga, no, no soy yo, no es conmigo. ¿Se acuerda de Judas? Judas estaba en la mesa, ¿verdad? Y hermano, y decía al Señor, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas se hacía el desentendido. Entonces, hermano, a veces así pasa en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros, hermanos, somos humildes y reconocemos que en algo estamos fallando, que en algo debemos de mejorar, y Dios nos habla y Dios nos instruye, hermano, nosotros respondemos de la mejor manera. ¿Cómo respondemos? Respondemos, hermano, conscientes, ¿verdad? De que de verdad necesitamos mejorar en algo. Entonces, cuando veo este libro de los Proverbios, puedo pensar en eso, hermanos, de que muchas veces el creyente se ha estancado porque no ha, hermanos, abordado o no ha agarrado para sí todos estos consejos. Este libro está, hermanos, escrito con principios que debemos de tener nosotros. ¿Cuáles son los principios? Los principios son, hermanos, los fundamentos, son los que nosotros necesitamos en primer lugar para poder desarrollarlos. Por ejemplo, un fundamento de una casa, ¿verdad? Es el que está enterrado, y esa solera o ese lleno que tiene debajo de la casa debe de ser fuerte, debe de tener buen hierro para soportar el peso de la edificación. Entonces, nuestro principio debe ser la palabra de Dios. ¿Y qué más, hermano? El libro de Proverbios, como le decía, está lleno de tantos consejos. Habla, hermano, del simple, habla, hermano, del arrogante, habla hasta del perezoso. Y mire cómo es el Señor, que hasta las hormiguitas pone de ejemplo, hermano. Este libro es muy especial y es uno de los que la mayoría de veces ni lo leemos. ¿A cuánto le gustan los salmos? A los salmos nos gustan porque nos inspiran, ¿verdad? Porque dice que Dios es bueno, que Dios es fuerte, que Él siempre nos da la victoria. El salmista, ¿cuántas veces escribió, hermano? Exaltando al Dios de la gloria, porque lo hacía triunfador, porque en el momento de la debilidad Él lo fortalece. Mire, todo eso nos inspira. Pero el libro de Proverbios nos instruye. Y como hijos de Dios, necesitamos ser instruidos. Sí, entonces, eso podemos verlo en el versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Acuérdense que Salomón fue el hijo del rey David. Y Salomón fue, hermano, dotado de una gran sabiduría de parte de Dios. Estoy seguro que usted se acuerda de aquel momento en que el Señor le pregunta a Salomón, ¿verdad? ¿Qué quieres que te dé? Señor, yo quiero una casa. Yo quiero, hermano, un carro. Yo quiero cualquier cosa, ¿verdad? Lo hubiéramos pedido. Pero Salomón dijo sabiduría. Porque la sabiduría, hermanos, es suficiente para que nosotros podamos entender las cosas de la vida. Así es que Dios nos va a dar sabiduría esta tarde, amén. Bien, dice el verso 2, para entender sabiduría y doctrina. Acuérdense, la doctrina, hermanos, son los fundamentos de la palabra de Dios. Para conocer razones prudentes. Mire, una persona que no sea prudente, hermanos, es una persona que falla en algunos momentos, no tiene que abrir la boca y habló de más. Hasta eso dice el proverbio, hermano, es que este libro, mira, a mí me deja asombrado de todos los consejos que da. Y cuando yo estoy leyendo el proverbio y uno se ve ahí, pues, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Que esto que dice aquí no lo hago yo. Y de repente, ay, este soy yo, estoy fallando en esto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos
creciendo, madurando, porque vamos tomando de la sabiduría que Dios nos ha dejado en este libro tan hermoso. El corazón inmaduro se ofende, se defiende y busca justificar su error. Dice, verso 4, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples, hermanos? Es el corazón inmaduro. Es el corazón, hermano, que no entiende las cosas de Dios. Es el corazón, hermanos, que cuando es exhortado, hermanos, lo que hace es enojarse, se resiente y como dice por ahí, no aguanta carga. Ya no regresa. Pero el corazón maduro reconoce, hermanos, que detrás de cada corrección hay un amor que busca restaurar, no humillar. Hay quienes que cuando han sido, hermanos, exhortados o han sido advertidos o han sido enseñados, hay quienes piensan que porque le cae mal al pastor, dicen, no, yo le caigo mal al hermano, dicen, y no, tal vez el pastor quiere, hermanos, llevarlo, encauzarlo en el buen caminar, y la persona, hermanos, no deja, no es dócil, sino que lo que hace, hermanos, es molestarse. Pero sepa algo, que cuando alguien le quiere enseñar algo es porque lo ama, no es porque le cae mal, no es, hermano, porque las cosas se van a hacer como yo digo, sino que porque hay un orden conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que muchas veces no nos gusta. Pero es ahí donde Dios va a ir obrando en nuestro ser para ser humildes y para reconocer cuando Dios quiere, hermanos, moldearnos. Amén. Amén. Verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aceptar la corrección, hermanos, es permitir que Dios pula nuestro carácter. Cuando, hermanos, el Señor nos presenta aquel ejemplo de la vasija, ¿se acuerda del buen alfarero? Que dice que tomó el barro, le empezó a dar forma y no le pareció la talla que tenía. ¿Y qué hizo? ¡Bum! Lo volvió a hacer masa, ¿verdad? Y lo volvió, hermano, a procesar hasta que dio la medida o el diseño que Dios quería de ese barro. Entonces, así es en nuestra vida, hermano. Muchas veces los consejos, muchas veces quizá la enseñanza que quizás a nosotros no nos pueda gustar, es para nuestro bien, es para pulirnos. Acuérdense que yo siempre he dicho, aquí estamos en una escuela. Nadie sabe más que otro, todos estamos aprendiendo. Aquí nadie es el sabio, aquí el sabio es Dios. Pero, hermanos, en esta escuelita nosotros estamos preparándonos, nosotros estamos, hermanos, aprendiendo cada día porque queremos llegar a la patria celestial, porque queremos llegar al cielo. Y esa es la intención de Dios, que cuando algo no está bien, Dios quiere moldearnos, Dios quiere, hermanos, darnos la talla. Pero resulta que eso es lo que cuesta, ¿verdad? Muchas veces nos va a doler. Muchas veces vamos a tener, hermanos, que decir, ¡ay! ¿verdad? Porque, hermanos, es duro a veces tener que ser pulido, pero de eso se trata. Acuérdense que al cielo no va a llegar la escoria, al cielo va a llegar el oro. Y si, hermanos, y si el oro va a ser refinado, tiene que pasar por el fuego. Eso quiere decir, hermanos, que vamos a tener que pasar por procesos que hasta nos pueden hacer llorar, pero bendita la misericordia de Dios, hermano, porque, hermano, Dios al que ama, lo corrige. Si no hubiera, hermanos, amor de parte de Dios, no existieran los pastores. Miren, el ejemplo que tenemos de los pastores, ¿verdad? Que llevan a su rebaño, y usted sabe que la ovejita se desvía, la ovejita, hermanos, como es un poquito torpe, la ovejita ve el barranco y ella piensa que está en los planes y se deja ir, ¿verdad? La ovejita ve que viene un lobo y piensa, hermanos, que es un ovejo,
y se le acerca y dice, ay, el ovejito, y no sabe que el lobo se la quiere comer. Entonces viene el pastor y usa el cayado y empieza, hermanos, a regresarla al camino correcto. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque ese es el trabajo del pastor, encaminar, hermanos, por el sendero correcto a las ovejas. Entonces, para eso es de que Dios dejó, hermanos, los pastores, los ministros, para que las ovejitas podamos caminar en el camino correcto que nos lleva hacia la patria celestial. Yo no sé si se goza esta tarde, pero miren, yo me deleito cuando veo todos estos versículos y digo, qué mar de conocimiento el que podemos encontrar en la palabra de Dios. Amén. El Señor, hermanos, nos va a quitar todo lo que nos estorbe, todo con el propósito, hermanos, de que nos acerquemos más a Él. La ovejita que se descarría, hermanos, la ovejita que no se deja guiar por el pastor, se va a perder. Entonces no va a estar cerca de su Señor. Cuando ya el pastor llegue con todas las ovejas allá al corral, hermano, y la ovejita que se desvió, como no quiso caminar en el camino, no va a llegar, ¿verdad? Pero usted y yo sí tenemos que llegar. Por eso estamos aprendiendo en este lugar. Amén. Dice, hermanos, en el versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Solo, hermanos, quien ha aprendido a ser corregido puede también corregir con gracia y mansedumbre. Así es que en el verso 6 podemos ver de que para entender el proverbio, hermanos, debemos de vivirlo, y para poderlo vivir vamos a poder, hermanos, tener la experiencia de haber aprendido para poder enseñarle a los demás. Entonces dice aquí en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La gente, hermanos, que no se goza en la palabra de Dios, lo que están haciendo, hermanos, es ser insensatos. Mira, hay gente que le gusta cantar. Hay gente que a la hora de la alabanza se goza, en la adoración se quebranta, pero en la palabra se duerme. Amén. entonces, hermano, Se van. ¿qué es lo que está pasando ahí? Hermano, dice al principio la sabiduría, o sea, pero ¿quién es la sabiduría? Es el Señor, ¿verdad? Esta palabra que tenemos aquí es la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Entonces, tenemos, hermanos, que tener el principio, ya le dije, el fundamento. O sea, nuestro fundamento es la sabiduría de Dios. Y dice que aquí es el temor de Jehová. No temor en el sentido de que Dios sea malo, que Dios sea grosero, cruel. No, temor es un respeto hacia Dios, ¿verdad? Entonces, a través, hermanos, de la palabra de Dios, nosotros vamos a aprender a ser corregidos. Nosotros vamos a aprender, amados hermanos, a vivir conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que el Señor desea de nuestra vida, que nosotros aprendamos. Y por eso es que yo quiero insistirle, hermano, no deje de leer el libro de Proverbios todos los días, y aunque no lo entienda, de repente llega un momento en que uno dice, esto ya lo había leído y no le había entendido, y Dios se lo está hoy revelando, y ahí es donde vamos a ir nosotros adquiriendo la sabiduría de Dios. Esa sabiduría, hermanos, que dice aquí que los insensatos la desprecian, la sabiduría y la enseñanza. La palabra de Dios, hermanos, dice que es como una espada de doble filo. Es decir, hermanos, que esa espada penetra, ¿verdad?, hasta donde ninguna otra arma de aquella época podía hacerlo. Por eso ponen de ejemplo ese tipo de espada de dos filos. Eso quiere decir, hermanos, de que esa espada o esa palabra que es como espada, hermanos, es la que necesitamos. ¿Y cómo la vamos a adquirir? A través de la enseñanza. Y muchas veces nosotros somos de las personas que no nos gusta aprender.
no queremos, hermanos, la enseñanza porque parece aburrida. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela? Yo me dormía cuando iba a la escuela, ¿ves? Cuando una clase no me gustaba, yo estaba en el pupitre, pero estaba en la luna. Y por eso es de que aquí estoy, que no estudié. No, sí estudié, hermano, pero me faltó aprender mucho, porque no puse atención. Pero, hermanos, hoy que estamos en el camino del Señor, debe de interesarnos la enseñanza de la palabra de Dios, porque esta enseñanza dice que es lumbrera a nuestro camino. Es la luz de Cristo que ha llegado a nuestra vida. Amén, mi hermano y hermana. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies esta tarde. Queremos, amados hermanos, orar y darle gracias al Señor por este pensamiento y decirle que nos ayude